Y hemos llegado al episodio número 5 de la serie de 7 de Págate a ti primero, plus la metodología de los 5 sobres. ¡Qué alegría me da! Hoy vamos a hablar del sobre número 3, deudas bajo control y no al revés. ¿Sientes que trabajas solo para pagar deudas y nunca terminas? Convertir el pago de deudas en parte del sistema de los sobres con una estrategia clara para salir del ciclo y recuperar la paz financiera es el episodio de hoy. Bienvenidos a Construyendo Riquezas, el podcast que construye tu patrimonio, tu guía para construir riquezas desde donde estás. El espacio donde transformamos tus finanzas de forma simple, realista y poderosa para eliminar deudas malas y crear tu independencia financiera. Hola, soy Sobeira y hoy hemos llegado al episodio número 5 de la serie de 7, donde hablaremos del sobre número 3, del método de los 5 sobres, el pago de deudas. Recapitulando un poco, recuerda que los 5 sobres deben de tener un nombre. Tú le asignas el que a ti mejor te parezca o te convenga según tu situación. Recuerda que los nombres deben ser de 5 grandes áreas de tu vida. En este caso, yo decidí que al sobre número 3 le íbamos a llamar pago de deudas, debido a que sé que muchos de nosotros, al igual que yo estuve ahí, tuvimos muchas deudas y cómo eliminarlas. Este sobre es el mejor para acelerar el pago de deudas. Así que te invito a que te quedes porque este episodio es para ti. El sobre número 3 es un sobre un poco incómodo, pero necesario. Porque la verdad es que no se puede construir riqueza si estás atrapado en un ciclo de pagos, de intereses y de estrés. Hoy te muestro cómo convertir tus deudas en un plan y no en una condena. ¿Qué va en este sobre? Este sobre está destinado para cubrir todas tus deudas activas. Ahora, quiero que estemos claros. Recuerda que hay deudas buenas y deudas malas. Y antes de continuar, voy a recordarte que las deudas buenas son aquellas que se pagan por sí sola. Es cuando tú te apalancas, por ejemplo, para comprar una propiedad que rentas. La renta paga la deuda. Hoy este sobre es para pagar las deudas malas. Las deudas malas son las que hacemos por consumismo. Es aquellas que se han creado por comprar cosas necesarias o innecesarias, pero que al final, a la hora que te llega tu statement, no has logrado pagar completamente y que los intereses están muy altos. Así que este sobre es, por ejemplo, para pagar cuotas de tarjetas de crédito, deudas que tienes en las tarjetas de crédito y que se han salido de tus manos, es decir, estás pagando siempre solamente el pago mínimo y los intereses siguen subiendo. Créditos personales por consumo o inclusive el préstamo de tu auto. Y hay algunas deudas que quizás no mencionamos porque no generan intereses, pero debemos aprender que lo prestado es lo prestado. Así que aquí también vamos a empezar a pagar las deudas a nuestros amigos y familiares. Compras de créditos a cuota. Por ejemplo, te compraste un juego de mueble, un juego de comedor en cuotas. Es importante que sepa que el monto ideal de deudas que deberías tener no debe pasar del 30% de tus ingresos. Esa es la realidad. Cuando tu deuda empieza a pasar por encima del 30%, es hora de que empieces a ponerle cuidado. Vamos a suponer que no llega al 30%. Perfecto. Pero sin embargo, tampoco las puedes manejar. Se te han salido de las manos. Hoy te vengo a invitar
a cómo pagarlas rápido y que el dinero se quede más contigo a tu favor para oportunidades importantes. Así que si tu deuda es por encima del 30% o menos, lo importante es que ya no lo ignores. ¿Cuáles son los problemas que se presentaría de no separar este sobre de pago de deudas? Estarías siempre pagando el mínimo. Tardarías más tiempo incluso en pagar las deudas. ¿Cuál sería el problema de no separar este sobre de pago de deudas? Aquí te voy a mencionar algunos. Pagas solo el mínimo de cada una de las deudas que tienes en tu tarjeta, lo cual implica que la deuda nunca baja y solo estás pagando intereses. 2. No tienes una estrategia clara para pagar estas deudas. Solo estás pagando lo que puedes cada mes sin orden y sin plan. 3. Las deudas se comen tu paz. Te llenan de culpa, de ansiedad, de estrés y sientes que no avanzas o sientes que solo trabajas para pagar deudas. ¿Cómo vamos a utilizar el sobre de pago de deudas inteligentemente? Toma lápiz y papel y anota. Vas a colocar en un lápiz y papel el monto total de cada deuda, la cuota que te toca pagar mensual, el interés que tiene esta deuda y el tiempo que te falta para pagarla. ¿Por qué te invito a escribir esto? Porque tener claridad es el primer paso para recuperar el control. Define una estrategia de pago. Tienes dos opciones, el método avalancha o el método de la bola de nieve. Te invito a que veas el episodio número 9 donde hablo de estas dos estrategias. Sin embargo, aquí te voy a dar una idea de cómo funciona. El método avalancha se trata de que pagues la deuda que tiene mayor interés. Ahorras más a largo plazo si utilizas este método primero. El método de la bola de nieve es pagar primero la deuda más pequeña, lo cual te da una motivación y te ayuda a tener la sensación de que estás pagando más rápido tu deuda. Por lo tanto, a tener ese logro, te ayuda, te facilita, te motiva a seguir pagando las demás a mayor velocidad. Elige cuál de estos dos métodos se adapta mejor a ti. Lo importante es avanzar. 3. Crea tu plan mensual de pago. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes 3 deudas y que entre las 3 deudas tienes un monto de 1.500. Si utilizas el método de la bola de nieve, porque hablo de él, porque ese fue el que yo utilicé, el que más me convino, vas a empezar a pagar la deuda más pequeña. ¿Te acuerdas del monto que tú tienes ya asignado para pagar tu deuda en tu cuenta? Sin embargo, recuerda que tenemos un sobre de pago de deuda. Cuando tú sacas el dinero de págate a ti primero, tú vas a asignar a este sobre de pago de deuda el 20%. Siempre te doy montos de referencia. Si no puedes el 20%, empieza con el 10, con el 5 o con el 1%. O si no, vuelvo y repito, haz como hice yo. Me pagué a mí primero y asigné montos iguales a cada sobre. Si eso es lo que te funciona, hazlo. Volviendo al ejemplo, tienes una deuda de 1.500 en total. Vamos a suponer que la deuda más pequeña es de $300. Yo utilicé el de la bola de nieve. ¿Qué significa esto? Que ya tú tienes un ingreso, o sea, de tu ingreso, un monto asignado para pagar esta deuda de $300. Al final de mes, el monto que tú hayas acumulado en el pago de deuda lo vas a pagar a esta deuda pequeña, se lo vas a agregar. Sobeida, pero es que ya de mis ingresos pagué la cuota mínima, pagué un poquito más. No importa, recuerda que lo que estamos tratando es de acelerar el pago de deuda. Ya tú tienes un monto asignado y una fecha para pagar. El que tú pagues un monto extra fuera de la fecha de pago te va a ayudar poco a poco a bajar los intereses y también a bajar el monto de la deuda
Para eso es este sobre número 3, el pago de deudas. Un consejo que te voy a dar: no te endeudes más. Mientras estás en el modo de salida, de eliminar tus deudas por consumos, tus deudas malas, congela las tarjetas y evita nuevos gastos o nuevos créditos o nuevas deudas. Procura, y te invito, que mientras que estés pagando tus deudas, trates de utilizar el efectivo. Trates de utilizar los sobres que tienes asignado para cada cosa. ¿Por qué? Porque la idea es eliminar las deudas, no crear más o extenderlas. Así que no te estoy diciendo a ti que entregues la tarjeta de crédito. No te estoy diciendo a ti que las pique. No te estoy diciendo que las elimine. Te estoy diciendo más bien que las agarres y las pongas temporalmente en un congelador. O sea, que las frise, que las dejes un tiempo ahí paradas sin usar mientras que logras bajar todas tus deudas. Recuerda que yo soy partidaria de apalancarte de las deudas, de los créditos para crecer en riqueza, pero hay que saberlo hacer y hay que también tener una estrategia de pago. No endeudarse por solamente el hecho de darte un gusto o por consumismo o por una compra emocional. ¿Cómo funciona este sobre? Bueno, cuando tú te pagas a ti primero, lo primero que vas a hacer es dividir el monto de pagarte a ti primero, el monto que te asignaste, en los 5 sobres. Te dije que a este sobre debería ir un 30%, pero si no puedes usar el 30% del pagarte a ti primero, o sea, de ese monto, utiliza el 5, el 10, el 5 o el 1%. Aquí vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de las cantidades, estamos hablando del hábito. Y pequeñas cantidades pagándose extra a tu deuda, al final es un gran logro. Te explico. Cuando yo empecé a pagar mis deudas, yo realmente utilicé el método de la bola de nieve. ¿Por qué yo decidí utilizar el método de la bola de nieve? Porque era más fácil para mí y para mi mente pagar una deuda pequeña. Y aparte de que lo sentía más fácil, lo sentía también que iba a ser más rápido. Y al hacerlo más rápido, eso me iba a motivar, me iba a lograr, o sea, iba a ser un logro. Y aparte de esto, también significaba que a medida que yo iba pagando deudas, quedaba más dinero de mi lado. Entonces, ¿cómo lo hizo Sobeida? Bueno, en primer lugar, empecé pagándome a mí primero. Y si te recuerdas, solo me pagaba $100. Empecé a este monto que yo me pagaba a mí primero a dividirlo en 5 sobres. Y si recuerda, yo decidí pagar montos iguales en cada sobre. Esto significaba $20 en cada sobre. Esto no significaba que yo dejaba de pagar la deuda. Recuerda que quedaba un monto en mi cuenta, supuestamente, y así debería ser, para todos mis gastos. Y eso incluía el pago de deudas. Así que cada vez que venía mi tarjeta de crédito de esa cuenta pequeña, yo abonaba el pago mínimo y un poco más. Es decir, que si mi pago mínimo era de $100, yo le colocaba 110 de este dinero que estaba en la cuenta. Y mis otras deudas pagaba solamente el pago mínimo. Al mes yo cobraba 2 veces. Por lo tanto, yo ahorraba 2 veces al mes en ese sobre. Cuando yo tenía los dos pagos de págate a mí primero, es decir, que la cuenta del sobre ya tenía $40, yo no esperaba a tener otros $40 para pagar la deuda. El día que tenía esos $40, automáticamente lo sacaba del sobre y pagaba esta deuda pequeña. Lo colocaba en el banco o llamaba y o iba al mismo banco donde estaba la tarjeta de crédito y colocaba los $40 y lo pagaba extra. ¿Qué sucedía con esto? 2 cosas. Evidente, el sobre de paga la deuda quedaba otra vez vacío, lo cual significaba que había que volver a llenarlo. Número 2, la cuenta iba bajando. ¿Por qué? Porque hice un pago extra.
Es decir, el interés iba bajando. ¿Pero el interés realmente baja? No. Lo que pasa es que como bajas el capital, pues ya aunque te dejen el mismo monto de interés, realmente sacan menos porque tu capital ya bajó. Entonces al final terminé pagando la deuda un poco más rápido. Pero ahí no se queda. Cuando yo seguía todavía con mi sobre de pago deuda. ¿Por qué? Porque no era una sola deuda que tenía, era varias. Pero una vez que terminé de pagar esta primera, este sobre de pago de deuda siguió funcionando. Lo que yo hice en la siguiente segunda deuda es que lo que yo abonaba a la primera deuda, dinero que estaba en la cuenta, lo abonaba ahora a la segunda cuenta. Es decir, que si antes pagaba el pago mínimo, que era, vamos a suponer, $100, yo pagaba $100 más lo que pagaba a la primera deuda. Eso quiere decir que estaba abonando un poco más. Y al final de mes volví otra vez a tener un sobre con $40. También se lo abonaba a esta cuenta. La siguiente seguía con el pago mínimo. Obviamente esto creó un aceleramiento en el pago de las deudas. ¿Qué fue también lo que me ayudó? Que una vez que pagaba una tarjeta de crédito, yo no la eliminé, yo no la corté, yo no hice nada. Simplemente la dejé, la guardé por un tiempo y no la volví a usar. Trataba de manejar todo lo demás con el efectivo. Acuérdate que había sobres para disfrutar. En ningún momento me sentí ¿cómo te explico? En ningún momento me sentí limitada de que no podía disfrutar, de que no podía hacer las siguientes cosas y de que no podía ahorrar. ¿Por qué no me sentí de esa manera? Les voy a explicar por qué. Porque igual el dinero que estaba en la cuenta seguía cumpliendo su función para pagar la renta, para pagar las deudas, o sea, seguía pagando todo tal como estaba presupuestado. Pero también, como yo tenía ya creado el hábito de pagarme a mí primero, sabía que tenía otros 5 sobres que me sostenían en el tiempo. ¿Y te acuerdas que te hablé del primer sobre que te dije que para mí era el más importante y el que más disfrutaba? ¿Por qué? Porque ese era el sobre con el que yo me sostenía y aunque hubiera poco dinero, era el que me daba la satisfacción para disfrutar, así fuera un helado con mi familia, así fuera celebrar el pago de una deuda. Pero al mismo tiempo ya yo veía que tenía otro sobre que estaba ahorrando dinero. Y si recuerda, te dije que mi primer ahorro era para tener un fondo de reserva. Y como era un fondo de reserva, él seguía creciendo, yo no lo tocaba. Y llegamos al sobre número 3, que siempre al final de cada mes quedaba vacío. Pero ese vacío me daba una alegría tan grande porque significaba que estaba pagando mis deudas mucho más rápido. A veces nos amarramos o nos aferramos tanto al dinero que olvidamos que realmente hay que disfrutar el presente y a veces solamente con lo que tenemos. Eso no significa que no podamos crecer, significa que va a ser un crecimiento sostenible en el tiempo, sin sacrificio, sin esfuerzo, porque ya es un hábito automatizado. Así que te invito a que apliques esta. Vuelvo y repito, esto va unido, este sobre de pago de deuda va unido a que tú escojas una estrategia de pago, bien sea la avalancha o la de bola de nieve. Yo aquí solamente entré en detalle de la bola de nieve porque yo apliqué ese. Lo que yo aquí te explico o comparto contigo es lo que yo utilicé, lo que a mí me funcionó para estar hoy con unas finanzas personales en orden y bajo control. Ahora te voy a dar unos tips prácticos con respecto al pago de deuda y tu sobre del pago de deuda. Renegocia las tasas de interés de tus tarjetas de crédito si puedes. Siempre se puede. Recuerda que al banco le conviene que tú le pagues. Aquí en Estados Unidos hay un dicho que cuando tú le debes al banco $1,000,000 es problema de ellos.
pero cuando debes montos pequeños es problema tuyo. Dicho de otra manera, cuando son montos grandes, los bancos tienden a ser más flexible y más asequible a negociar la deuda. Cuando son montos pequeños, las negociaciones siempre empiezan con un no, pero el interés de llegar a un acuerdo no es del banco, es tuyo, y el que insiste y persiste consigue lo que quiere. La segunda opción, en caso de que al final hayas agotado todos tus recursos y no hayas podido negociar los intereses y el tiempo de la deuda y el pago, puedes consolidar las deudas con una mejor opción y así reduces el costo total. Dicho de otra manera, si tienes 5 deudas, puedes renegociar con un banco de que te preste el monto total de esa deuda, pagas todas tus deudas y al final nada más te quedas con una y te es quizás más fácil pagar esta. Ojo con esto, si vas a hacerlo de esta manera, recuerda negociar muy bien la tasa de interés y el plazo. Otra opción es que vendas las cosas que ya no uses y este dinero automáticamente lo coloques para pagar deudas, bien sea que lo coloques en tu sobre de pago de deuda o de una vez lo deposites en tu deuda. Lo que yo hacía es que cada vez que vendía algo que no funcionaba, mejor dicho, que dejó de funcionar en mi casa pero que estaba en buenas condiciones, yo realmente ese sobre en particular, ese dinero, sí realmente no lo dividía, ni siquiera me pagaba mi primero, lo colocaba directamente en el sobre de las deudas. ¿Por qué Sobeida hacía esto? Porque para mí mi prioridad era pagar deudas. Recuerda que todo depende de tus prioridades. En mi caso, realmente los 5 sobres eran importante y prioridad. Pero si te hablamos de tranquilidad, de paz y control y de querer que el dinero se quedara más conmigo y a mi favor, era importantísimo que yo pagara mis deudas lo antes posible. Así que yo trabajé fuertemente para que esto sucediera y mis deudas quedaran en cero. Pero también aprendí algo, que si iba a gastar o a comprar algo o a utilizar mis tarjetas de crédito para consumismo, o decir, para algo para darme gusto, yo debía de tener el dinero antes. Es decir, utilizaba la tarjeta de crédito para seguir creando crédito. Sin embargo, cuando llegaba el statement, yo pagaba mi dinero completo. ¿Por qué? Porque ya tenía. Si yo iba a hacer un gasto y no lo tenía en alguno de mis sobres, simplemente no usaba mis tarjetas de crédito. Por eso te digo, encárgate o prioriza pagar tus deudas primero y ves congelando cada tarjeta. Trata de usar solamente tu efectivo o lo que tienes en el sobre asignado para tus gustos. Así tendrás el control de tus gastos y sabes que cuando el sobre quede vacío, no hay más y paras de gastar. Esto por lo menos hasta que termines de pagar tus deudas y aprendas a tener el control de que solo puedes gastar aquello que ya hayas ahorrado. Y para mí, este tip es el más importante. Celebra cada deuda que termines de pagar. Recuerda que es un logro. Recuerda que tienes que mandarle un mensaje a tu cerebro de que sí se puede y que tú estás en control de tus deudas y no que ellas te están controlando a ti. Así que aquí vuelvo a lo mismo. En este punto es tan importante tener tu sobre número 1, el de disfrute y estilo de vida, porque cada vez que pagues deuda, ese sobre es para celebrar parte de esto. De esta manera sentirás que estás pagando deuda, que estás avanzando con tus ahorros, pero que sigues disfrutando tu presente, tu estilo de vida con tu familia, sin sacrificio, sin limitarte y con el menor esfuerzo. Salir de deuda no es solo un objetivo financiero, es un acto de libertad personal. Tampoco se trata de vivir con miedo
al dinero. Se trata de tomar el control de tu dinero paso a paso. Con tus sobres de pago de deuda bien claro y con una estrategia de pago, dejas de sobrevivir y empiezas a construir riquezas. Esta semana toma lápiz y papel y haz una lista completa de tus deudas. Recuerda que en esta lista debes de colocar el monto total de tu deuda, las fechas de pago de esta deuda, la tasa de interés y el tiempo que tienes para pagarla. Calcula el total y cuánto puedes destinar a cada deuda. Esto es con respecto al dinero que tienes en tu cuenta bancaria. Y no olvides elegir una estrategia, la avalancha o la bola de nieve. Recuerda que siempre que te pagues a ti primero, guardar el 30% o el monto que quieras asignarle al sobre de pago de deuda. Recuerda que tú siempre te vas a pagar primero cada vez que entre tu ingreso. Automatízalo. ¿Qué significa esto? En cuanto saques tu dinero, te págate a ti primero, divide ese monto en los 5 sobres. Asigna el monto del pago de deuda. Y al final de cada mes, lo que tengas en el sobre, no importa la cantidad, lo que tengas en el sobre, inmediatamente sácalo y paga tu deuda a esa que estás priorizando primero. Sobeida se quedó el sobre vacío, no importa. El siguiente mes lo vas a volver a llenar. Así lo harás sucesivamente hasta que tus deudas quedes en cero. Cuéntame, ¿cuál es la primera deuda que vas a eliminar con todo este mes? Déjame en los comentarios, te leo. Si este episodio te ayudó a crear un plan y facilitar el pago de tus deudas y sientes que hay alguien más que está pasando por lo mismo, comparte el episodio. Te invito a que le dejes a la campanita, te suscribas y me sigas para más contenido como este. También te invito a que me sigas por TikTok e Instagram para más contenido de valor sobre finanzas personales. No olvides darle like y dejarme en los comentarios qué te pareció el episodio. Y recuerda que estamos aquí para tener unas finanzas sanas, saludables, que nos ayude a construir riqueza. Nos vemos en el siguiente episodio.